Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por venir, bienvenida. María del Mar, encantada de verte. Doctora, igualmente. Es para mí un agrado el día de hoy que lleguemos a esto, a la defensa, a la presentación de la tesis. Es un orgullo y es un súper logro el hecho de estar aquí para poder presentar esta tesis Manuel y María del Mar, de emisiones autoacústicas en el diagnóstico precoz de toxicidad inducida por aminoglicósidos. Mencionar a la doctora Garrido, que fue también alguien importante por lo que ustedes están aquí hoy, y que era también bien difícil que ella por condiciones de COVID, que sabemos que estuviéramos aquí. Vamos a tener ahorita para la presentación de la tesis que nos explique su trabajo y defiendan su trabajo, 45 minutos, ¿ok? Empieza a partir de que empiece a hablar el primero de ustedes. A partir después de ese tiempo, entonces, iniciaremos con el ciclo de preguntas, ¿ok? Que puedan tener las juradas, ¿ok? La doctora Hernández y la doctora Palacios. Y bueno, todo de ustedes. Adelante. Muchas gracias. Tienes que darle clic al botón para que tengas el control. Ok. No, buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la presentación de nuestro trabajo especial de grado que presentamos para optar al título de especialista en otorrinolaringología, el cual se titula Emisiones autoacústicas en el diagnóstico precoz de ototoxicidad inducida por aminoglicósidos. Nuestra tutora es la doctora María Gabriela Santanielo Casale y los autores el doctor Manuel Rodríguez y mi persona, María del Mar Rosas. No me pasa la diapositiva. Okay. Una breve introducción entonces a lo que es nuestro trabajo de investigación. Sabemos que la entidad de la pérdida de audición o hipoacusia inducida por fármacos representa un gran desafío en lo que es el área de otorrinolaringología, pero no solamente en esta área, sino en todas las especialidades que están relacionadas con la indicación de estos medicamentos ototóxicos, ya sea desde el punto de vista de infeccioso, oncológico o en otros aspectos. ¿Okay? Es importante acotar que esta entidad requiere de un manejo multidisciplinario, ¿sí? O sea, que va desde la persona, desde el médico o el especialista en salud encargado de indicar este medicamento ototóxico, hasta ya el médico especialista en otorrinolaringología que se encarga de hacer lo que es el monitoreo y el manejo y la intervención oportuna de lo que es la entidad de la hipoacusia inducida por fármacos, ¿no? A pesar de que existe una gran cantidad de personas con este diagnóstico, que menos en Venezuela, no existen realmente programas estandarizados para lo que es el monitoreo continuo y la intervención adecuada ante esta entidad. Hablando un poco de lo que es el planteamiento del problema, sabemos que la entidad de la pérdida de audición o hipoacusia inducida por fármacos de tipo aminoglicósidos, especialmente la micacina, tiene una prevalencia que va desde un 0 a un 39%. Este amplio rango se debe realmente a que va a depender del método diagnóstico que utilicemos para dicha patología y del momento en el cual se practique este método diagnóstico, ¿no? Sabemos que lo que es la hipoacusia inducida por fármacos, en este caso, no va a depender de si se va a ver en pacientes tanto con tratamientos cortos de aminoglicósidos como en pacientes con tratamientos prolongados. Lo que nos habla de un causal multifactorial, ¿okay? A lo que es esta patología y reafirma de lo que se piensa durante todo este tiempo de que hay una predisposición genética para lo que es la aparición de la entidad, ¿no? Es importante saber que este tipo de hipoacusia inducida por estos fármacos, ya una vez instaurada, es irreversible. Delimitando ya un poco más lo que es el problema, sabemos que entonces la micacina es una opción terapéutica que es usada con frecuencia en los hospitales, en los pacientes, perdón, del Servicio de Urología y de Traumatología del Hospital Universitario de Caracas, sin ningún tipo de método de monitorización en base a lo que es el efecto adverso de la ototoxicidad. Entrando a lo que es la justificación y la importancia de la realización de este trabajo,
Se sabe que hay aproximadamente a nivel mundial 600 millones de personas con el diagnóstico de pérdida auditiva y se piensa que para el 2050 ya se haya duplicado esta cifra, hablando de 1.2 millones de personas con pérdida auditiva a nivel mundial. ¿Okay? Sabemos que es una patología que afecta la comunicación del ser humano, tiene repercusión en lo que es su calidad de vida, en ausentismo laboral, en lo que es aumento de costos para el Estado, ¿no? Y bueno, como ya dije, afectación de la calidad en general de los pacientes, ¿sí? Dentro de los grupos etarios más afectados tenemos que son los niños y las personas de tercera edad. Es importante recordar, como dije anteriormente, que la ototoxicidad inducida por fármacos puede o no estar relacionada con la dosis, ¿ok? O sea, hablamos de algo multifactorial. Sabemos que las emisiones autoacústicas son un método de diagnóstico audiológico, ¿sí? El cual es objetivo, rápido, no invasivo, fácil de realizar. Por lo tanto, se debe diagnosticar y monitorear esta ototoxicidad ocasionada por los aminoglucósidos, ya que esto es un medicamento que se indica en múltiples patologías, ¿ok? De patologías infecciosas, por lo menos en nuestro país, ¿ok? Ya que sabemos que estamos atravesando por una situación crítica en salud, el cual hace que los aminoglucósidos sean prácticamente una de las pocas opciones disponibles en nuestros hospitales, ¿ok? Tanto por su bajo costo como por su amplio espectro, por su tipo de aplicación, por sus dosis, la cual lo hace como la opción, una de las opciones más disponibles a nivel de los hospitales en Venezuela, ¿sí? Además de esto, no existen programas de vigilancia de ototoxicidad en estas instituciones, y hay un gran desconocimiento por parte del personal médico acerca de todos los efectos y las alteraciones auditivas irreversibles, lo que cabe destacar, que se presenta por la aplicación de estos antibióticos. Sabemos también que la determinación temprana de esta patología antes de la instalación de ya unos síntomas por el paciente, una hipoacusia clínicamente perceptible por el paciente, es importante para lo que es la terapéutica adecuada, el abordaje adecuado y evitar algo secuelar en los pacientes que reciben estos medicamentos. ¿Okay? También, cuando comparamos entonces lo que son las emisiones otoacústicas con respecto a la realización de las audiometrías tonales, las cuales, como sabemos, realmente es uno de los métodos diagnósticos que se realiza con mayor frecuencia, sabemos que la audiometría tonal se altera de forma mucho más tardía, es un método diagnóstico un poco más complejo, el cual requiere mayor tiempo para su realización, mayor costo, un personal más calificado, y sabemos que está implicada la subjetividad del paciente, ¿no? Esto nos va a permitir ya como importancia final asentar las bases del uso de las emisiones otoacústicas como método diagnóstico, ¿okay? Para esta afectación temprana, lo que nos va a permitir, de la ototoxicidad, lo que nos va a permitir utilizar este tipo de antibióticos de una forma mucho más segura, lo que conllevaría una menor morbilidad para los pacientes. ¿Okay? Entrando un poco en los antecedentes para nuestro trabajo de investigación, tenemos el artículo del Laryngoscope de 1994, titulado Emisiones otoacústicas, un enfoque para monitorear la ototoxicidad inducida por aminoglucósidos. Los autores Hotz, Harry y Propp lo que hicieron fue estudiar en el Departamento de Hematología Clínica de la Universidad de Basel. La muestra fue de 10 pacientes, a los cuales le aplicaron sulfato de amikacina, ¿okay? En un periodo que variaba entre 9 y 33 días. Ellos en sus resultados obtuvieron una disminución de las emisiones otoacústicas transitorias, predominantemente en el día 13 en los pacientes que se le colocó este medicamento, por lo tanto concluyendo y haciendo la propuesta de que las emisiones otoacústicas transitorias funcionaban como método de detección temprana y prevención de la ototoxicidad causada por los aminoglucósidos. El siguiente artículo se denomina emisiones otoacústicas en la detección precoz de ototoxicidad inducida por cisplatino. En este caso no hablamos de un aminoglucósido, pero sí un fármaco oncológico. ¿Okay? En este caso los autores estudiaron en el Hospital de Valparaíso a 6 pacientes con neoplasias de cabeza y cuello, ¿okay? A los cuales les aplicaron como método de diagnóstico emisiones otoacústicas de productos de distorsión, ¿ok? Y entonces las aplicaron previo a la aplicación del fármaco, 24 horas después y 10 días después, ¿ok? Aquí pudieron ver que realmente se afectaban las emisiones otoacústicas apenas 24 horas después de la colocación del fármaco, ¿ok?
¿ok? Los cuales a ellos les dio, para concluir, o sea, que la medición de lo que eran las emisiones autoacústicas de productos de distorsión era un método útil para lo que es la detección precoz de la ototoxicidad por dicho fármaco, hablando de que era altamente sensible, ya que se afectaba a lo que eran las 24 horas post, ¿ok? Y antes del inicio de los síntomas del paciente, ¿ok? Stavroulaki y el resto de los autores en su artículo denominado Emisiones autoacústicas para monitorear la ototoxicidad inducida por aminoglicosios en niños con fibrosis quística en el Hospital de Niños Sofía Giga, lo que hicieron fue, este es importante ya que compara lo que son las emisiones autoacústicas por productos de distorsión con la audiometría de tonos puros, ¿ok? Ellos utilizaron un grupo control de niños con la patología pero sin exposición a aminoglicósidos y el grupo de estudio ya eran los niños con la exposición a la gentamicina, donde compararon, como les dije, los métodos diagnósticos anteriores y pudieron concluir que la medición de emisiones autoacústicas era especialmente por productos de distorsión, perdón, era mucho más sensible que la audiometría de tonos puros para hablar de ya esta disfunción coclear y estas pequeñas alteraciones a nivel de la audición de los pacientes. Y tenemos por último aquí el artículo denominado Umbrales de audición de alta frecuencia o de emisiones acústicas de distorsión del producto en pacientes con fibrosis quística, ¿ok? Donde los autores estudiaron en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, al igual establecieron un grupo control de pacientes sin exposición al fármaco y otro grupo con exposición al fármaco, donde ellos concluyeron también que el 83% de estos pacientes que cursaban más de 10, que pasaban por más de 10 cursos de aminoglicósidos, ¿ok? Tuvieron alteraciones en las emisiones autoacústicas por producto de distorsión y se vio afectada la disminución de la audición a nivel de la audiometría, teniendo ya una pérdida auditiva en lo que era predominantemente las frecuencias altas. Ellos también hicieron la comparación entre métodos diagnósticos de emisiones autoacústicas con respecto a lo que era el método diagnóstico de la audiometría de tonos puros. Avanzando un poco más a lo que son los fundamentos teóricos de nuestra investigación, de manera breve tocaremos unos puntos con respecto a lo que es la fisiología del oído interno. Sabemos que es un tema bastante complejo y profundo, ¿ok? Pero vamos a dar algunos datos importantes, empezando con lo que es la fisiología de la cóclea, ¿no? O sea, es un dato importante que en el siglo XIX Hermann von Helmholtz habla por primera vez sobre lo que es la fisiología coclear y sugiere es la ubicación tonotópica de lo que son las células ciliadas a lo largo de la membrana basal. ¿Okay? ¿En qué consiste entonces esta ubicación tonotópica? Consiste que a nivel de la base, ¿okay? se van a encontrar las células ciliadas que van a responder a las frecuencias agudas o altas frecuencias, ¿okay? Y ya lo que sería a nivel del ápice coclear vamos a tener, por el contrario, las que van a responder a lo que son las frecuencias más graves, ¿no? Durante lo que fue el estudio de la fisiología coclear se empezó a plantear de lo que era la teoría de la onda viajera del sonido, ¿ok? Sin embargo, se hablaba de un comportamiento pasivo, ¿ok? Ante lo que era la emisión del sonido, ¿sí? Pero es ya para 1977, cuando el doctor Kemp en Londres ya habla de unos sonidos provenientes del oído interno. Él se coloca un micrófono dentro del conducto auditivo externo y denota la presencia de estos sonidos que provenían de la cóclea, los cuales ya denominaron como emisiones autoacústicas, y a partir de ahí, bueno, vino toda una investigación a profundidad, ¿no? De lo que eran las emisiones autoacústicas. Sabemos que dentro de la anatomía y fisiología de lo que es el oído interno tenemos a las células ciliadas externas. Estas células ciliadas externas son capaces de contraerse y responder ante un estímulo sonoro, ¿okay? De forma somera para lo que es amplificar el sonido hacia las células ciliadas internas y dar el movimiento de lo que es la membrana basal. Entonces, esta contracción de lo que son estas células ciliadas externas van a generar una energía sonora que va a viajar en sentido inverso, ¿ok? De lo que es la cóclea, la cadena de huesecillos, la membrana timpánica, hasta ser captado en el conducto auditivo externo, que son lo que conocemos las emisiones autoacústicas, como emisiones autoacústicas, ¿sí? Existen diferentes tipos de emisiones autoacústicas. Sin embargo, en este caso lo que nos importan son las evocadas o producidas, ¿okay? Transitorias, las cuales son estas señales acústicas que se van a originar en la cóclea tras la estimulación de un sonido, un clic de banda ancha específica que van a ser capaces de desatarlas, ¿okay? Estos son, los clics que se colocan son sonidos muy cortos que van a ser capaces de estimular toda la cóclea, ¿okay? Y nos van a permitir la evaluación de múltiples frecuencias a nivel coclear.
Con respecto a lo que son más o menos las aplicaciones de las emisiones autoacústicas en el campo médico, sabemos que son estudios que nos permiten desde el despistaje de hipoacusia en recién nacidos, ¿ok? Nos va a permitir identificar funciones micrococleares. ¿A qué me refiero con esto? Justamente lo que conversamos de que va a identificar alteraciones a nivel de ciertas frecuencias antes de que se vean reflejadas en lo que es el audiograma, ¿ok? Nos va a permitir también diferenciar patología coclear de patologías retrococleares, hacer un monitoreo de la audición, verificar la audición en simuladores, ¿ok? Pero también sabemos que son estudios que tienen ciertas limitaciones, como cuáles, por ejemplo, que se deben realizar en ambientes donde el ruido ambiental esté bastante bajo, ¿ok? Que se pueden ver alteradas por sonidos que realiza el paciente durante la realización del estudio. También pueden estar alteradas en patologías se pueden ver afectadas realmente en patologías de oído externo y de oído medio, ¿ok? Por la transmisión del sonido. Además, no nos va a permitir ver como tal umbral auditivo y se va a limitar a lo que es el funcionamiento a evaluar el funcionamiento de lo que son las células ciliadas cocleares. Ya entrando un poquito en lo que es los aminoglicosidos y la ototoxicidad, bueno, como sabemos, los aminoglicosidos son un tipo de antibióticos bactericida, ¿ok? Sabemos que su mecanismo de acción es uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma, y los cuales tienen un amplio espectro, más que todo para bacterias gram negativas y aerobias, y sabemos que son utilizadas cuando hay mucha resistencia bacteriana, ¿no? Con respecto a lo que son sus efectos adversos, sabemos que está la nefrotoxicidad, ¿okay? Que es reversible y tratable si es diagnosticada de forma adecuada. Y por otro lado, lo que ya nos interesa a nosotros, que es la ototoxicidad, que como ya conversamos anteriormente, es ya una patología, una vez instaurada, es irreversible, ¿ok? Hablando un poquito sobre lo que es la ototoxicidad relacionada a los aminoglicosidos, sabemos que existe una predisposición genética, la cual realmente por una mutación en el ARN mitocondrial, específicamente de las células ciliadas cocleares, ¿ok? Esto va a hacer que esta estructura del ARN de la mitocondria del ser humano sea muy similar a la del ARN bacteriano. Por lo tanto, aquí la afinidad de que el aminoglicosio entre en las células ciliadas cocleares y se produzca entonces la muerte de la misma, ¿no? Sabemos que entonces la ototoxicidad ligada a los aminoglicosios se va a dar por interrupción tanto de la síntesis de proteína mitocondrial a nivel de estas células, por formación de radicales libres de oxígeno, una teoría que tiene bastante aceptación, ya que se ha estudiado con el tema de aplicando terapéutica con antioxidantes, ¿okay? Lo cual ha dado una respuesta positiva, por lo cual esta teoría toma bastante importancia a lo que es la ototoxicidad por aminoglicosios, ¿no? Y bueno, también otros mecanismos celulares como activación de caspasas y nucleasas, ¿no? Sabemos que la ototoxicidad por los aminoglicosidos normalmente es de forma asimétrica, bilateral, ya que son ambos oídos los que están expuestos al medicamento, ¿ok? Y como ya conversábamos, es una patología que una vez instaurada es irreversible. Y normalmente se manifiesta por alteración más que todo en lo que son las frecuencias, inicialmente lo que son las frecuencias agudas eh, a nivel del audiograma o de las emisiones autoacústicas, dependiendo del método diagnóstico. Entrándonos un poco más en los objetivos de nuestra investigación, tenemos como objetivo general establecer el uso de las emisiones autoacústicas transitorias en lo que es el diagnóstico precoz, ¿okay? De la ototoxicidad inducida por los aminoglicosidos. Como objetivos específicos ya tenemos describir lo que son las características demográficas, ¿okay? Las clínicas y el tratamiento de los pacientes del Servicio de Urología y de Traumatología del Hospital Universitario de Caracas, a lo cual se les aplicó amikacina, ¿okay? Describir cómo es el patrón de ototoxicidad que viene dado en estos pacientes por la amikacina, ¿okay? Y bueno, comparar lo que es el uso de las emisiones autoacústicas con la audiometría tonal para detectar lo que son alteraciones en la fusión coclear inducida por aminoglicosios para ver entonces su relación a nivel de tiempo de aparición de afectación y utilidad, ¿no? Con respecto a los aspectos éticos de nuestra investigación, bueno, se llevó a cabo lo que es la aplicación de una carta de confidencialidad como un compromiso para garantizarle a los pacientes la privacidad del historial en la realización del estudio, ¿sí? Y un consentimiento informado también para el paciente, en lo cual se le aclaraba el uso de la prueba y la finalidad de la investigación.
Buen día, vamos con la siguiente parte del estudio, pues el marco metodológico. Nuestro estudio fue observacional, prospectivo y descriptivo. En cuanto a la población, es una población no probabilística de tipo intencional. El 100% de los pacientes fueron del servicio de urología y traumatología del Hospital Universitario de Caracas, en los que se utilice el tratamiento de amikacina como antibiótico terapia. En cuanto a las muestras, pues pacientes con edades comprendidas entre 15 y 65 años, en el periodo del 1 de junio al 31 de noviembre del 2017, a ellos tienen que cumplir unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. En cuanto al criterio de inclusión, fue el compromiso del paciente para seguir el protocolo. Y los criterios de exclusión, pues, que no existiera ni hipoacusia neurosensorial, alteraciones del conducto auditivo externo y antecedentes de cirugía otológica, alteraciones o indicaciones de radioterapia en cabeza y cuello, y por ende, si hay ausencia de emisiones autoacústicas como tal. Para el procedimiento, pues se diseñó un instrumento para la recolección de datos, como ya lo comentó María Mar, un consentimiento informado. Se hace una historia clínica basada en un examen físico, examen funcional, desde el punto de vista de otorrinolaringología, la parte audiológica y el equilibrio. Para esto, además de esto, hacemos los estudios metodológicos, el estudio como tal, que son las emisiones autoacústicas y la audiometría tonal y vocal los días 0 y 15, es decir, antes de iniciar el protocolo y al culminar el protocolo. Y emisiones autoacústicas el día 3 y 7. Pero cabe comentar que si se había alteración a nivel de las emisiones autoacústicas, también hacíamos una audiometría, de forma tal de que a posteriori podíamos compararlo. En cuanto a los equipos, pues usamos un audiómetro tipo Silvermec, que es el del servicio, y el equipo de emisiones autoacústicas Neuronic A2. Bueno, el instrumento de recolección de datos, se buscaron datos demográficos, sexo, edad, en la parte clínica, la dosis de amikacina, si fueron unidosis. Cabe destacar que en el trabajo o lo que se le aplicó fueron generalmente unidosis o 2 dosis y 3 dosis continuas. Duración del tratamiento, las emisiones autoacústicas y la audiometría tonal y vocal. Se realiza una base de datos en Microsoft Access de forma a hacerlo mucho más amigable de la recolección de los mismos. Se hace un análisis descriptivo, porcentaje y un análisis comparativo, que en nuestro caso el análisis comparativo fue a través del estudio. En cuanto a los resultados, una vez que se le hacen las emisiones, la audiometría tonal y vocal y las emisiones autoacústicas transitorias a 21 pacientes, se aplica el criterio de exclusión. En este criterio de exclusión, en nuestro caso, fue ausencia de emisiones autoacústicas. En aquellos pacientes que había ausencia de las emisiones, pues se desechaban y en total quedaron 17 pacientes. De estos 17 pacientes, estaríamos hablando de 34 oídos. En cuanto al sexo predominante, fue el sexo masculino en el 64.7% y el sexo femenino el 35.3%. Cuando caracterizamos los datos, vemos que la población más del estudio como tal fue el del 52.9%, los que iban o adultos jóvenes, 21 a 44 años, esto según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y solo uno fue mayor de 64 años, en este caso 65 años. Cuando vemos, siendo un poco más representativo la explicación, las emisiones autoacústicas transitorias en los pacientes que estudiaron en el día 0, estuvieron ausentes en el 19.1%, de los cuales fueron 4 pacientes, como ya les comenté, de los 21 nos quedan 17, ingresando al estudio 34 hoy. Ya situándonos ya en la parte del estudio como tal, las emisiones autoacústicas en los pacientes de tratamiento con aminoglucosa desde el día 3 al día 15, podemos ver en la imagen, lo que pasa es que esto queda muy bajito, podemos ver que desde el día 3 al día 15, las emisiones autoacústicas se empiezan o pierden progresivamente en el tiempo al pasar los días de tratamiento. Cuando vamos a ser un poco más acuciosos en el inicio de la afectación de la frecuencia de las emisiones autoacústicas transitorias, se evidencia que es en el día 7 post-tratamiento donde en el mayor grupo se afectan. Inicio. ¿Bien? Ahora, cuando hacemos la comparación entre ambos métodos, es decir, las emisiones autoacústicas transitorias y las audiometrías, vemos que en el día 3, día 7 y día 15 las emisiones autoacústicas van perdiendo al progresar los días frecuencia como tal. Pero las audiometrías, en cuanto a la audiometría, a pesar de que no hay pérdida auditiva o porcentaje de pérdida auditiva registrado en nuestra casuística,
podemos ver que el 100% de afectados fueron, o que se registró en la audiometría, en el día 15. ¿En qué frecuencia? En las frecuencias que van desde 4.000 a 8.000. Eso lo detallo un poco más adelante. Esta es una parte cumbre del estudio, en donde como podemos evaluar muestras en cuanto son las emisiones autoacústicas del día 0 y día 3 con la T-Studio. ¿Qué nos permite eso? Cuando la P es menor de 0.5, hay una gran significativa la diferencia entre ambas muestras. Si vamos viendo la diferencia, aquí no se va a ver, la diferencia entre el día 0 y el día 7 es más acuciosa en cuanto a la P, y si vamos progresando ya para el día 15, es menor de 0, es 0.001, que es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia es muy significativa para el día 15, en donde van disminuyendo las emisiones autoacústicas, pero se mantienen las audiometrías tonales vocales. Como vemos aquí, este 0 lo que quiere decir es que a pesar de que las emisiones autoacústicas estaban afectadas, no había alteración audiométrica en los pacientes el día 15. Y esto creo que es lo más emblemático del estudio. Y lo que aún lo percibe, o lo que él lo hace la parte clínica, no hay alteración clínica que le exprese el paciente como tal. ¿Bien? Entonces, esto lo que nos permite concluir al final es que las emisiones autoacústicas son muy importantes para el diagnóstico precoz de la ototoxicidad en nuestro hospital. En cuanto a la discriminación y el examen funcional, no hubo ningún tipo de alteración. Siempre se mantuvo la discriminación y el examen funcional tampoco hubo alteración. En cuanto al tratamiento que se aplicó, en el 29.41% fueron multidosis y en el 70.59% fueron unidosis. Esto lo traigo este gráfico para que veamos que las frecuencias máximas de las emisiones autoacústicas en los oídos derechos y oídos izquierdos posteriores. ¿Qué es lo que quiero yo identificar con esto? Que a medida que pasan los días, las emisiones autoacústicas se van afectando. Desde un inicio de 4.000 Hz, aquí podemos ver, por lo menos en el paciente del oído 1, se afecta hasta las 3.000 y así sucesiva hasta que culmina el protocolo. Mientras que el paciente 17, vemos que se mantienen las emisiones autoacústicas, no hay alteración. ¿Esto qué nos habla? Nos habla que, como ya comentó María del Mar, que es multifactorial. No solo se debe a que colocamos 1, 2 o 3 dosis. Yo sé que aquí no relacionan las dosis, pero podemos dilucidar que puede ser hasta el punto de vista genético, porque es multifactorial. Incluso las vías de administración del tratamiento pueden inducir otoxicidad o no. Ahora, si vemos en la parte izquierda, ejemplifico otra porción que ya desde el día 3 hay alteraciones en las frecuencias máximas de los oídos izquierdos. Y también podemos ver que hay otros casos en donde ya para el día 3 se mantiene la emisión autoacústica, pero es en el día 7 donde caen más las emisiones autoacústicas y se mantienen en el día 15. También podemos ver, así que no está ejemplificado de forma más representativa, que hay casos en donde, por ejemplo, caen las emisiones autoacústicas totalmente, que son las que no vemos gráficas en ninguna parte de estos internos. Cuando vamos a hacer la discusión de nuestro trabajo con respecto a otras bibliografías, vemos que la copiotoxicidad va del 7 a 90%. ¿Y qué va a depender de eso? De dosificación, cursos de tratamiento, susceptibilidad individual, que tiene que ver con la parte genética. Daoud, el autor Daoud y colaboradores, pues vieron que las emisiones autoacústicas de productos de distorsión, a medida que pasa el tiempo, más se van viendo afectadas. Pero ¿qué es lo importante? Y que lo podemos ver nosotros cuando comparamos en el trabajo, que con citos cortos de protocolo de día 15 podemos dilucidar o diagnosticar toxicidad. Pero que esta toxicidad se puede manifestar, en este caso 56, pero hay otros 56 días, perdón, pero hay otros trabajos que dicen que a los 3 meses incluso sigue cayendo la afectación de las emisiones autoacústicas, que probablemente ya a los 3 meses o incluso más a posteriori se ven afectadas las audiometrías, que ya es tarde para la parte de la terapéutica como tal. En nuestro caso, estábamos entes en el día 7, en el 11.8%, y en el día 15, el 20.6%, es decir, en un N7 para el día 15. Morotti reportó la pérdida de una o más frecuencias en las emisiones autoacústicas y distorsiones de productos de distorsión de 9 a 10 casos. Es importante. ¿En cuáles frecuencias? De 6 a 8.000 Hz o kilohertz, o 6 a 8 kHz. Las emisiones autoacústicas se ven afectadas en nuestro caso en al menos 73.5%, es decir, 25 de los pacientes. En cuanto de 3.000 a 4.000 o de 3 y 4 kHz.
mientras que las audiometrías se ven afectadas en el 14.7%, es decir, 5 pacientes. ¿Qué quiere decir esto cuando lo vemos? Que si nada más nos hubiéramos basado en las audiometrías sin considerar las emisiones, a estos pacientes, primero, clínicamente no lo van a expresar. Y segundo, lo vamos a diagnosticar en el día 15, en nuestro caso, en nuestro protocolo, que ya es tarde para aplicar terapéutica como tal. Villafuerte, en su caso, evidencia que hay una predilección en cuanto a las emisiones autoacústicas de productos de distorsión en el sexo femenino, siendo el predominio bilateral para él ausente las emisiones en el 50% en el día 7. En nuestro caso, en verdad, no hubo una diferencia en cuanto a los sexos, pero estaban ausentes totalmente en el 5.9% en 2 casos, y para el día 15 totalmente en el 5.9% para 2 casos. Stavrogulaki y colaboradores encontró que las audiometrías de tono puro no se ven afectadas, que ya di un preludio antes cuando comenté la parte de la discusión, en otro de los artículos, cuando hacemos el análisis, en los pacientes post-tratamientos con gentamicina, en este caso, que es un aminoglicósido, en su lugar, las emisiones autoacústicas transitorias sí disminuyen transitoriamente. Y justamente eso fue lo que vimos. En nuestra investigación vemos que el 73.5% de las emisiones autoacústicas se ven alteradas al menos una frecuencia con respecto a esas mismas emisiones autoacústicas del día 0, mientras que no se registra ningún porcentaje de pérdida auditiva en las audiometrías. Pero si somos más acuciosos en las audiometrías, ya empiezan a haber afectación siempre para el día 15 en las frecuencias de 4.000, 6.000, 8.000 en 5 de nuestros pacientes, o oídos en este caso. ¿En qué frecuencias? 4.000, 6.000, 8.000. Y justamente en esas frecuencias, clínicamente, el paciente no lo va a manifestar. O por lo menos en tu caso no lo manifestó. En cuanto a las conclusiones, ¿qué es lo importante? Lo importante es que es un problema que pasa desapercibido, justamente por lo que les acabo de explicar. Al manifestarse clínicamente es irreversible. Las emisiones autoacústicas, ¿qué es lo importante del trabajo? Que según mi punto de vista, es que es fácil, económico, seguro y es entrenable. Es decir, el personal de todos los servicios puede ser entrenado para llevar a cabo estos protocolos. En ningún paciente se evidenció clínicamente sintomatología. ¿A qué me atribuyo yo esto? A que probablemente no habían pasado los días suficientes como para que el paciente manifestara clínicamente. Puede ser, como hemos hablado, hay causas multifactoriales en los pacientes. Si no es algo que a todo paciente que le aplicamos aminoglicósidos van a hacer otoxicidad. Básicamente eso. Al comparar las emisiones autoacústicas con las audiometrías, vemos que estas últimas se afectan más tardíamente. Es más eficaz el uso de las emisiones autoacústicas transitorias para el diagnóstico temprano de otoxicidad para los aminoglicósidos. Ya lo hemos hablado durante toda la presentación. En nuestro caso, sí sé que para posteriores trabajos, el uso de multidosis o unidosis no se constata una relación proporcional con las emisiones autoacústicas. ¿Por qué probablemente tiene que ver eso? Porque es decir, no registramos alteraciones en nuestro trabajo. Hay que ser más acuciosos, hacer trabajo de multivariación, de regresión, que enlacen estas variables como tal y hacer un estudio mucho más grande en cuanto a la muestra. Las emisiones autoacústicas son un método con el que cuenta el servicio de otorrinolaringología, incluso todos los servicios de otorrinolaringología del país, pienso yo actualmente, y permiten manejar e instaurar protocolos para monitorear la otoxicidad y aplicar terapéuticamente, adecuadamente la terapéutica. Bien, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué? Vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. El paciente se va a mejorar por la patología infecciosa que tenga en ese momento sin correr el riesgo de perder la audición. ¿Cuáles son las recomendaciones? Aumentar la casuística, incentivar y concientizar el personal médico, realizar campañas en los diferentes servicios, capacitar al personal médico en la utilización de las emisiones autoacústicas, dotar a los diferentes servicios de estos equipos. Bien. Antes de concluir, quiero agradecerles por estar aquí. Sé que es difícil en estas situaciones. Quiero agradecer primero a la doctora Garrido, a la doctora Santaniel, la doctora Palacio y a usted. Además de que no la conozco, pero muchísimas gracias por acudir y por estar dispuesta siempre a ayudar. Y felicitarlas porque sé que muchos siguen en el Hospital Universitario Caracas, en el Hospital Domingo Luciano, llevando y formando más promociones como nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Manuel y María del Mar. En este momento queda entonces abierta un poquitico la sesión de preguntas. Siempre le da primero la prioridad a la doctora que nos acompaña, que viene de la otra sede del otro hospital, doctora Hernández. Bueno, yo los felicito porque hoy en día culminar un trabajo especial de grado es bien complicado y sobre todo viendo gente afuera. Fíjate, yo quisiera saber si ustedes pudieron relacionar la pérdida de las emisiones otoacústicas con la edad de los pacientes o no hubo ninguna relación que ustedes encontraran. Por ejemplo, que los adultos mayores que eran los más afectados o en los extremos y los del medio no. En verdad, como tal, no vimos la relación porque son muy pocas las muestras. Entonces no llegamos ahí. Si tal vez no hubiéramos aumentado la muestra, probablemente sí tenemos alteraciones, pero en los pacientes de 65 años, que fue uno, es decir, hubo afectación casi que total del oído 17, que no sé si lo vieron en la parte de esta, había 0. Y en pacientes de 45 y 50 años también se habían afectado, pero relación como tal, en verdad no lo vi. Okay. Sí, realmente. Así que bueno, que realmente como dice mi compañero, la muestra era pequeña y adicionalmente yo creo que para esto habría que hacer como que unos grupos controles, ¿no? Y tal vez que la muestra sea más igual a nivel de lo que eran los diferentes grupos etarios, ¿no? Nuestra muestra se concentraba mucho más, como dijo Manuel, en lo que era el adulto joven, ¿okay? Solamente viendo un paciente nada más lo que era el adulto mayor, entonces realmente hacer una relación entre lo que era la pérdida de las emisiones otoacústicas con la edad no hubiese sido, no, en nuestro trabajo no era realmente significativo, ¿no? Como ya él comentó anteriormente. Okay. Tú hablas de una terapéutica para instaurar cuando tienes o si hubieses encontrado alteraciones audiométricas. ¿Qué terapéutica es esa? Porque se supone que es irreversible. Sí. Bueno, sí, vamos a ver la terapéutica. Hay tratamientos que yo sé que es irreversible, pero podemos darle al paciente algún beneficio para instalar el tratamiento. ¿Por qué? Se pueden aplicar esteroides, se pueden aplicar antioxidantes y que permitan esa fisiopatología que habló María del Mar, disminuir el riesgo a que posteriori sufra. Porque como lo comenté, incluso se describen pacientes que a los 3 meses, a los 6 meses, es que lo manifiestan clínicamente. Pero tampoco me dejas sin esperar. No tranquilo que todos tenemos puestos. Sí, entonces, a posteriori no lo va a manifestar, pero si yo soy capaz, incluso tiene que ver con la parte ética del médico. Si yo lo diagnostico con las emisiones otoacústicas, no voy a dejar que avance la hipoacusia nerviosa del paciente. Eso es igual cuando llegan los pacientes de los hospitales de la hipoacusia súbita. Generalmente el paciente llega cuando tiene 7 10 días. Según la literatura se dice que ya perdimos la oportunidad y como sabemos muchos pacientes recuperan parte de esa pérdida auditiva. Si lo vemos desde ese punto de vista, con las emisiones otoacústicas y nuestro trabajo, ese sería lo terapéutico. Por lo menos eso es lo que yo considero que debemos aplicar. Claro, agregando algo a lo que dice Manuel, no solamente, como dice la doctora Norma, es irreversible, pero con el uso de las emisiones otoacústicas realmente estamos haciendo un diagnóstico precoz de alteraciones por lo menos de algunas frecuencias, ¿no? O sea, si vemos la disminución de algunas frecuencias que se están manteniendo en el tiempo, en el día 3, en el día 7, por ejemplo, del paciente, y tenemos la opción tal vez de planteárselo al paciente, cambiar la terapéutica, ¿ok? No vamos a llegar hasta el punto donde ya sea expresada clínicamente por el paciente, o sea, a pesar de que ya hablamos de que se puede aplicar esteroides, la terapia antioxidante, que es una que tiene ahorita gran auge, ¿ok? Lo que son todas las investigaciones, también tenemos la posibilidad de, bueno, de frenar el tratamiento, obviamente depende del estado del paciente y de si hay opciones terapéuticas que adicionalmente le podamos ofrecer, ¿no? Y como dice Manuel también, el aspecto ético está de parte de nosotros explicarle también al paciente lo que se le está realizando, a lo que está sometido, porque realmente como nombramos en parte del problema, estos antibióticos se aplican a veces porque son la única opción, no se le explica en ningún momento al paciente, hasta el mismo médico desconoce los efectos secundarios de este tratamiento, y al médico desconocer, imagínense, ni siquiera se le explica a los pacientes a los cuales, a lo que se está sometiendo, ¿no? Entonces realmente es como, además de la parte de instalar una terapéutica adecuada, es también la posibilidad de cambiar, si tenemos la opción terapéutica, y también de explicarle al paciente y de llevar un control y un monitoreo de esta audición a largo plazo, ¿no?
Y por último, que no vi que ustedes le recomendaran a estos pacientes que encontraron las emisiones motoacústicas. Ustedes le dijeron a esos pacientes que tenían esas alteraciones, miren, pasen por el servicio en 3 meses, vamos a chequearles la audición, a ver. Sí, pero ¿qué pasa? Yo creo que ya la idiosincrasia ya del paciente, que muchas veces, ok, a pesar de que es el protocolo, la parte del consentimiento informado, pues el paciente o bien sea no tiene los medios para acudir al hospital, incluso. O sea que no lo comentamos porque es como parte Las limitaciones. Pero en cuanto a las limitaciones, el trabajo fue muy limitante, porque en primera instancia el audiómetro no servía. Vamos a arreglar nosotros mismos. Y las emisiones, el aparato de emisiones autoacústicas sí funcionaba perfectamente, y eso es, póngase en el ejemplo que el paciente viniera y ya la audiometría no sirve. Otra parte, el personal de audiología no estaba. La señora Mercedes, si no me recuerdo, ¿no? Audióloga. Lisbeth. La señora Lisbeth, ella venía, nos hacía el favor a nosotros a ver a los pacientes en días ya pautados previamente. Entonces, incluso yo creo que ahorita ya no hay técnico que haga las veces. Entonces sí, pero probablemente sí. Es decir, para ver la parte positiva del trabajo, es que con esto, si a posteriori en unos años, pues mejora todo como todos queremos, hay un protocolo que podemos instaurar y hacer mucho más preciso, mucho más expedito y para llevar a los pacientes con toxicidad. Y ya María no está hablando de los aminoglucósidos, pero no solo son los aminoglucósidos, son los quimioterápicos. ¿Cuántos pacientes reciben quimioterápicos que quedan sordos? Y son pacientes que no reciben solo 3 días, 2 días, 3 días, 7 días, meses. ¿Me entiendes? Y que realmente no se les hace un seguimiento, o sea, no se les hace un seguimiento ni una explicación. Claro, bueno, con la quimioterapia es muy difícil porque tú sopesas la vida del paciente versus la audición, pero yo sí pienso que es importante que a pesar de lo difícil y lo duro que estamos viviendo, nosotros hablemos con otras especialidades y hagamos trabajo de hormiguita. Miren, la pérdida de audición no la ven ustedes, ni el efecto de la calidad de vida si no le llegas al otorrino. Entonces a ustedes no les interesa sino salvar una pierna o un riñón. Y a nosotros es que nos toca bregar con ese paciente que queda solo. Yo los felicito porque el trabajo de verdad que estuvo bien chévere. ¿Yo? Adelante. Hola. Bueno, para mí es un placer verlos otra vez después de tanto tiempo. Tenía ya varios años que no los veía. Bueno, Manuel lo veo con relativamente más frecuencia, pero María del Mar, pues, tenía tiempo que no la veía. Como dice la doctora, pues yo sé todas las complicaciones que tuvieron para hacer esta tesis. De verdad que me parece una tesis prospectiva súper linda. En el momento que la hicieron fue una tesis prospectiva, una tesis de verdad que tiene un contenido y como tal el contenido es súper bonito. O sea, de verdad que lo felicito por el tema. Es un tema encantador. De verdad que lo felicito por eso y sé todo lo que tuvieron que hacer. Sé que mandaron a arreglar el audiómetro. Después nos robaron los audífonos y tuvimos que desinstalarlo porque se habían robado los audífonos, pero de verdad que sé todas las cosas que hicieron y eso de verdad tiene un gran mérito por todo el esfuerzo que hicieron. De verdad que los felicito. Tuvimos unas diferencias de la parte metodológica que ya se los dije, porfa, arréglenlo porque me parece que el trabajo es súper bonito para que se pierda en la parte metodológica. Tenía una pregunta que no lo vi y no lo vi en el trabajo tampoco, es que obviamente Manuel lo nombró de último, pero no vi si ustedes sacaron la relación de las unidosis con las emisiones, de las multidosis con las emisiones, o sea, si hubo una relación de unidosis y si fue la pérdida, porque no lo vi. No, entonces, no vimos la relación, es decir, no nos enfocamos en la relación de unidosis o multidosis, en verdad, no, esa parte no. Solo vimos que un paciente tenía unidosis o multidosis, y sí es importante hacer eso, porque es que la casuística la parte de multidosis era muy baja, yo no recuerdo que 29.7%, si no me recuerdo, esos son como 4 o 5 pacientes, entonces, no sé, y no, cuando vemos las emisiones, ahorita que recuerdo con la pregunta que usted me hace, es decir, en cuanto a ver el oído que estuvo multidosis en unidosis, no era muy poco la relación. Es decir, nosotros no vimos esa relación en que entre más dosis le aplicamos al paciente, más afectación de la emisión autoacústica. No, tal vez fue poco tiempo, en los 15 días, a lo mejor había que hacerlo más a posteriori, probablemente. No, y nuestra muestra realmente de multidosis era muy baja. O sea, una pérdida mayor con que le asociaras, qué sé yo, amica y, no sé, cualquier otro tratamiento para ver si variaba un poco más, si caía un poco más las emisiones. Puede haber sido interesante. Sí. O sea, de verdad que el trabajo es lindo
y hubiese sido como provechoso que se hubiese sacado. De lo de la parte metodológica, que fue lo que hablamos. No, unas cosas que yo pienso que se arreglan y va a quedar súper lindo de la parte de metodología. O sea, yo creo que es que estaba basado en las convenciones de metodológicas de unos años anteriores, y esto acaba de tener una reforma. El 2018 tuvo una reforma, en el 2021 tuvo otra reforma, que se quitan unas cosas, se ponen para otro lado, o sea, unas cosas de metodología. El trabajo también está entregado. Sí, este trabajo está aprobado desde hace 3 años. Sí, 2019. el trabajo está entregado hace Sí, lo que pasa es que fue el proyecto. Ahorita el trabajo fue Claro. el trabajo también. El trabajo está entregado hace tiempo. Se tardó mucho en pedir la defensa. La otra cosa que hubiese sido interesante es que hubiesen tenido un universo para ver de qué, o sea, cuántas personas estamos hablando de que se le aplica a mi casino. Porque aquí nada más estamos viendo la población y la muestra, ¿ok? Sabemos que su población fue 21, que no tuvieron emisiones cuando apenas se le hicieron, y tuvieron 17, pero eso es interesante. ¿Cuántos pacientes maneja traumatología que aplica a mi casino? ¿Cuántos pacientes maneja urología que maneja a mi casino? Si sabemos que son de rutina, oye, hubiese sido interesante compararlo con un universo para ver qué tantos pacientes y a qué población estamos siendo susceptibles para poderles llegar con mayor. Bueno, eso sí recuerdo que cuando fuimos a presentar el trabajo, cuando fuimos a presentar el trabajo a urología y a traumatología, ellos lo hacen comúnmente. Se usa la aminoglicosidad tanto para prostatitis, infecciones urinarias crónicas, para la Escherichia coli, que es básicamente la bacteria que ellos tratan. Y cuando vemos a la parte de traumatología, la osteomielitis, generalmente se usa la aminoglicosidad, así que probablemente sí sea importante ese universo, como usted comenta. Pues sí es bastante el uso de la aminoglicosidad per se. Claro, nuestra selección. Tener el universo para ver qué tantas personas, o sea, Sí, sabemos que es de rutina, pero no tenemos un número. Entonces, Claro, no. uno puede saber la importancia, ¿no? Oye, mira la cantidad de personas que lo tienen y no le paran para nada, porque vamos a estar claros, aquí lo mandan de rutina y de repente nos mandan una interconsulta. Es cuando, ay, doctor, es que llevo 2 días con amicacina y se le fue el audio. Oye, qué belleza. ¿Sabes? O sea, ya no podemos hacer más nada. Entonces, sí, realmente. eso es lo que nos parece interesante para poder llegarle a la población susceptible y poderles cambiar el switch. Claro, justamente escogimos esos servicios, como dice Manuel, urología y traumatología, porque obviamente el universo, como usted dice, mucho más amplio por las patologías que se ven en esos servicios. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a hacer el planteamiento de estos servicios, obviamente ahí también conseguimos limitaciones, ¿no? O sea, limitaciones de que no había un compromiso de darnos esta información, como usted dice, o sea, de qué porcentaje de pacientes le aplicaban estos medicamentos, a la vez de hacer el seguimiento, ¿no? O cuando vayan a colocar el medicamento, avísennos antes para hacer los estudios antes, o sea, realmente hubo pacientes que también nuestra población y la muestra disminuyó bastante por también la falta de compromiso y colaboración de los servicios a los cuales nos enfrentábamos, ¿no? Y obviamente retomando lo que decía la doctora Norma, a nivel de explicarle a los pacientes lo que estaba pasando también, o sea, si el servicio tratante, o sea, el servicio de urología y traumatología no está haciendo esta explicación, o sea, obviamente el trabajo de hormiguita yo creo que debe iniciar en estos médicos, en estos servicios, para que más bien sean ellos los que inicialmente, porque también vamos a causar unos conflictos en decirle al paciente, oye, mira, el tratamiento que te está poniendo el urólogo te va a dejar sordo, ¿no? O sea, te está afectando aquí las emisiones, entonces ahí tenemos o sea, tampoco es la idea, sino que el trabajo, nos damos cuenta justamente en la realización de este tema, como dice la doctora Palacios, súper bonito, por verlo así, de lo que tiene de aquí en adelante por hacer, ¿no? O sea, de lo que implica y de iniciar ese trabajo con nuestros mismos colegas para evitar, como dice la doctora, o sea, ya 2, 3 días, con tinnitus, sí, claro, o sea, entonces ya, ¿qué hacemos? Ni se le explicó al paciente, ni se le dijo, ni los médicos tenían sentido y ya como que nos queda todo a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Y de que nos deja mucha enseñanza realmente este trabajo. Como dice Manuel, o sea, nos encantaría una mayor muestra, incluso hacerlo con grupos controles como los estudios que hablamos, como los estudios que planteamos en el trabajo. Grupos controles donde no haya ninguna exposición al fármaco, grupos donde sí haya exposición al fármaco, unidosis con gran cantidad de muestra, multidosis con gran cantidad de muestra. O sea, definitivamente que a partir de aquí pueden venir muchísimos más estudios, ¿no? De acuerdo. De verdad que sí, qué lástima que
que tengamos tantas limitaciones, inclusive como compañeros, ¿no? Porque somos de un mismo hospital. De verdad que... La otra, a ver, es que he tenido unas cuantas dudas que me han ido en el desarrollo, ya se me han ido aclarando. Yo soy de forma, les quiero decir, en la referencia número, creo que es la 14 y la 18, no estaban, tú empezabas a leer y saltabas de la 13 a la 15. Yo sé Y que de no sé. la 17 a la 19. Lo que pasa es que, como le expliqué a la doctora Palacio, Es una de las cosas sí, que yo le la digo. versión que les enviamos no era la última. Sí, Ok. Más los Ese fue un errores error. ortográficos que también, porque ese es un trabajo que ustedes pueden publicar aquí en la revista de la facultad, que hay que corregir desde ese punto de vista los errores. Y en Sí, saber hubo usar un error con el envío al todos los final. trabajos que ustedes publiquen es importante para ver si se monta en el servidor y se queda en saber UCB. Claro. Entonces, para que quien quiera a nivel internacional revisar alguna tesis, pues esté su tesis de referencia en saber UCB. Y como les dije, es un trabajo súper lindo. La otra cosa que yo sí me hubiese gustado es que hubiesen hecho una referencia a alguna bibliografía nacional. Aquí se han hecho a nivel nacional trabajos de emisiones autoacústicas, sobre todo en niños en terapia intensiva neonatal. Y siempre pues, se pone en terapia intensiva neonatal. Sabemos que en terapia intensiva neonatal ponen muchos fármacos. Y entre uno de ellos, de rutina, casi siempre es la mica. Entonces hubiese sido importante que siempre un trabajo que es de Venezuela hubiese sido bonito, que pusieran una referencia nacional, porque pues hay que hacer apoyo no solamente a la bibliografía internacional, sino que aquí lo tenemos. La otra cosa es, acuérdense que cuando uno hace una referencia bibliográfica y es de internet, chévere que le ponga el Dios, chévere, pero acuérdense que al final tienen que ponerle entre paréntesis, se lo sacaron de PubMed, si entre corchetes, ¿ok? Si lo sacaron de cielo, o sea, de donde lo sacaron, eso, al final que tú pongas tu referencia bibliográfica, póngala entre corchetes para que quede súper bien y como todas las referencias de la literatura internacional. La otra cosa que les quería preguntar, sí, los esteroides, tienen razón, pero ahorita ustedes saben que esto está de súper moda, la autotoxicidad y la precaución de los autotóxicos como manera de precaución. Entonces, es verdad, o sea, una de las utilizaciones más frecuentes son los esteroides. ¿Han leído algún artículo de cómo es la aplicación y en dónde, en qué momento específicamente para evitar el riesgo? No, o sea, así específicamente como días, no recuerdo haber leído que estén protocolos establecidos. O sea, es como algo similar a lo que habíamos con la hipoacusia súbita, ¿no? Realmente es lo que se dice es que mientras más temprano se inicie el esteroide, obviamente la respuesta va a ser mucho más favorable en el paciente, ¿no? Pero así como un protocolo establecido de que iniciarlo en el día 3 o en el día 5, realmente no he leído en la literatura. Hay un trabajo súper lindo, que ojalá que se pueda hacer en algún momento, que se colocan esteroides intratimpánicos a todos estos pacientes que van a recibir amikacina. Entonces, antes le ponen esteroides intratimpánicos, inclusive hay literatura que dicen que lo ponen con ácido hialurónico, que como es más espeso para que la dosificación sea como Persistente. prolongada. Claro, esas investigaciones sí leí que incluso lo hacían en grupos control previo a la aplicación. O sea, ni siquiera esperaban a que alguna alteración, sino que como que aplicaban el corticoide al paciente que ya sabían que le iban a poner. Sí, y súper lindo. Entonces, bueno, yo pienso, claro, nosotros no creo que tengamos el chance de colocarlos en ácido hialurónico. Pero intratimpánico sí podemos colocarlo. Con dexametasona antes y tener un grupo control. Y la otra cosa que también leí que me pareció súper interesante, ya que ustedes están hablando de autotóxicos, no sé si pudieron leer algo del Quempulón, que específicamente del cisplatino. Ahorita es en ratas todavía lo que está en experimentación, pero se dice que el Campulone pues, disminuye la autotoxicidad en ratas que está en la última fase de aplicación en seres humanos. Entonces, oye, me parece súper lindo lo que hacen y ojalá que en algún momento podamos aplicar Campulone. Es igual intratimpánico. Okay, pero no, era para saber si
Sí, lo habían leído. Lo único que ahorita es más o menos como ustedes dicen, antioxidantes, tiosulfatos, todo lo que recomiendan es aplicaciones intratimpánicas. Sí, o sea, realmente, y en los artículos que consigues sigue siendo todo un poco incierto, ¿no? O sea, siguen en investigaciones lo que es esta terapéutica, ¿no? O sea, como dije anteriormente, se está enfocando más en lo que es los tiosulfatos, los antioxidantes, las terapias por los mecanismos que se plantean a nivel de lo que es el daño, la ototoxicidad, pero efectivamente yo creo que esto sigue, o sea, se extiende, estamos en pleno estudio, ¿no? En pleno brote, sí, o sea, para que definitivamente se instaure. O sea, y nos damos cuenta que realmente no es solo en Venezuela, sino, o sea, a nivel mundial hay falta de establecer como tal una terapéutica, o sea, más directrices, ¿no? O sea, lo que ya sean protocolos establecidos, tal vez. Claro, y también el de ustedes abre camino a que se hagan claro. otras cosas. Entonces, lo que está diciendo Neti abre camino a los protocolos de investigación. De hecho, yo le comentaba lo que le decía a Neti, que lo primero que se habla justamente, que hablan de hacer algo de eso, era del grupo de ella, era Sandra Molero. Que Sandra Molero y Adriana Rocha, si no me equivoco, porque eran gemelas, ¿no? Ellas querían hacer un protocolo y era con el cisplatina en todos los pacientes de protocolos. Claro, o sea, y tenían una población cautiva, que era un trabajo metodológicamente hablando más sencillo, porque ellas tenían el control de todo, en ese momento de audiómetro. O sea, Sí, no, teníamos todo. Teníamos absolutamente todo para hacer todo. O sea, qué lástima que no se ahí materializó. la muerte, o sea, ¿qué hago? Me pongo el cifre, pero eso, bueno, ahí tú tienes otras cosas que derivan. Pero, o sea, ya que es debido a la muerte, puedes optar también, esos pacientes hasta están recibiendo esteroides por otras causas, puedes optar también por poner terapia timpánica, que cuando tú le dices de esa otra persona que ¿qué? Me va a inyectar el oído, yo no tengo nada clínico, sino que aquí no pasé una emisión acústica y usted me va a apoyar el tímpano. La gente se alarma. Es distinto cuando tengo tinnitus, déjeme lo que sea, yo no quiero quitar eso. Claro. Pero ahí también está el trabajo de hormiguita del oncólogo, conversar también desde el día 1, ¿no? A los familiares de todo lo que puede pasar, todos los efectos adversos, o sea, sabemos que seguramente ni comentarán ni nada, y de repente llega el otorrino a decir que te va a pinchar el tímpano, o sea, es como... Pero si tú te pagas y te das el vuelto, porque es dentro de tu mismo servicio, y ahí viene la cosa, estas niñitas ahora, yo siempre digo niñitas, No, yo también. las niñitas que están empezando, o sea, dentro de todas las limitaciones que tenemos ahora en el hospital, porque tú estás por allá, tú estás aquí en privado, pero bueno, tú sabes cómo está la cosa aquí. O sea, todavía hay cosas que se pueden hacer. O sea, que se puede seguir haciendo. Bueno, se arregló el audiómetro, se recuperaron el equipo de emisiones autoacústicas que estaba en neonatología abandonada. Y como referencia lo que tú tienes. De hecho, con la doctora, con Irene, con la doctora Soraya, siempre cada vez que vamos a una tesis, se saca como que es eso, qué es lo que ha hecho los servicios antes de esta tesis. Mira, hay antecedentes de, que es lo que le decía Neti, no tenemos antecedentes nosotros en nuestro servicio, pero hay antecedentes en otros servicios. Ustedes serían antecedentes para seguir trabajando y seguir trabajando en la terapéutica, que sería algo bien interesante con todo lo que se está haciendo. Ahorita lo irónico es, Mari, con lo que tú dices es que entre los protocolos estandarizados del oncólogo debería estar una audiometría, ¿no? Igual que tú pides una tomografía para estadificar el paciente, igual que tú pides lo que tú pidas, o sea, debería estar una audiometría dentro del protocolo. ¿Y tú crees que alguien pide una audiometría antes de empezar un protocolo? Nadie. Aquí es la vida o la muerte. Nadie. Es calidad de vida. Es calidad de vida. Ni siquiera fuera lo piden. No, yo creo que no. O sea, en Estados Unidos o en Europa que tú dices... En una parte del mundo, creo que lo piden como protocolo. Por eso es que digo, es que vemos que la magnitud del problema es, o sea, mundial. Obviamente todo está ahorita en esto porque efectivamente, no solamente en Venezuela, en muchos países tampoco hay protocolos estandarizados, no tanto del monitoreo, sino como usted dice, o sea, desde el simple hecho de incluir la importancia de la audición en ya cosas que sabemos. O sea, el cisplatino se sabe que es autotóxico, o sea, pues sí, y ningún oncólogo que va a aplicar cisplatino se le pasa por la mente, como dice la doctora, bueno, vamos a pedir una audiometría, así como un preoperatorio para un paciente que va para una cirugía, pues. O sea.
Oye, el problema de multidosis, unidosis, hay tal grado de predisposición genética que a veces con una sola dosis, Una sola dosis. Lo hemos tenido en el servicio, nos han pedido interconsulta. No, es que le pasaron una sola dosis o 2 dosis a mi casina y empezó el pito y Los hepatitis te les mandan 10 amicas. Yo todavía en la actualidad escucho, incluso aquí en Perú, o sea, no, vamos a ponerle una sola dosis porque así evita, y yo digo, bueno, y si ese paciente tiene la susceptibilidad y le ocasiona, no, pero vamos a poner una sola dosis, doctor, pero, y teniendo otras terapéuticas, o sea, tómense la molestia de cultivos, antibiogramas, hay otros medicamentos, la micacina entonces la ponen porque es una sola dosis, es más cómoda, es intramuscular, el paciente no tiene que volver, o sea. Mastoiditis, que le ponen a micacina. Que le mandan banco, Sí. también. O sea, ¿y por qué? Porque le hicieron, porque se les ocurrió a un paciente con una otitis media aguda hacerle una tomografía y no se le pasó por la mente que la mastoide también se llena de líquido. Entonces, no ven cuenta blanca, no ven estado del paciente, de afectación del paciente, sino que con una... Claro, por eso hablamos de conocer para ver tus opciones, ¿no? O sea, sí. hay cosas de vida o muerte y hay cosas que simplemente los médicos están escogiendo por déficit de conocimientos de los efectos secundarios, porque comodidad, costo, más fácil, una sola vez se lo ponemos y no pensar un poquito más allá de espectro, ¿no? Mire, es tan bárbaro que la literatura dice que ya a las 4 horas de la colocación de la micacina, 4 horas, ya se ve la muerte de las células ciliares externas. Y son 4 horas lo que lleva en sangre. Sí. Ok, entonces imagínense ustedes la magnitud, nada más colocando una dosis y le pongo una bomba porque es una sola dosis. Oye, vale, o sea, de verdad. Incluso permanece la concentración óptima en la boca. 7 días mínimo con una sola dosis. Claro, por eso. Los felicito, muchachos, de verdad. Mire,